No está apagada. Un segundo, por favor. ¿Ya? Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central. Muy buenas tardes nuevamente para toda nuestra audiencia, la que nos escucha aquí desde Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Y nosotros seguimos porque hemos tenido una jornada que hoy representa el 10º día de la Feria Internacional del Libro. Tenemos país invitado México y ciudad Cali. Entonces, pues seguimos en esta información, pero en este momento vamos a arrancar con un programa muy especial, porque además tenemos unos invitados muy especiales. Y pues para esto nos acompaña desde México uno de los académicos que desde hace más de 2 décadas viene poniendo este tema en la mesa de debates. Se trata del profesor Carlos Salazar Vargas, quien recientemente publicó en el sello editorial de la Universidad Central el libro Políticas Públicas, elementos para su formulación, implementación, evaluación y análisis. En esta ocasión se trabajó en una nueva edición sintetizada de un texto que ya se considera clásico en la literatura de las políticas públicas y que fue originalmente publicado en 1996. Pero obviamente que también nos acompañan los profesores Jean-François Joly, experto en territorialidad y políticas públicas, y el profesor José Gabriel Zapata, quien trabajó como editor especializado en el reto de hacer esta nueva versión sintetizada del libro. Y empiezo por presentar a nuestro profesor Carlos Salazar Vargas, quien ha cursado estudios de administración con énfasis en marketing social en la Universidad de los Andes, maestría en estudios políticos en la Pontificia Universidad Javeriana y estudios avanzados en administración pública y políticas públicas en el London School of Economics and Political Science. El profesor visitante en las universidades de Oxford, Cambridge, London School of Economics and Political Science, en el Royal Institute of Public Administration, en la Universidad Centroamericana en Nicaragua, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Universidad Libre de Colombia. Actualmente es docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y consultor de la UNESCO. Es autor de numerosos artículos y de 8 libros en el área de las políticas públicas y su articulación con el marketing especializado, los think tanks y la marca personal. En este mismo campo se destaca como conferencista y consultor internacional. Y de una vez le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado desde México. Vamos a saludar al profesor Carlos Salazar Vargas. Bienvenido, profesor. Aquí estamos pendientes. Profesor Carlos, ¿me escucha? La escucho perfectamente, divinamente. Sí, señor. Mil gracias. Claro que sí. Bueno, y por otra parte, el profesor Jean-François Raymond Joly es economista de la Universidad de Picardía, Amiens, en Francia, experto en planeación urbana y regional del Instituto de Estudios Políticos de París, doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas de la Universidad de París III, la Sorbonne Nouvelle. Por favor, profesor, discúlpeme la pronunciación, espero estarla haciendo bien. Profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, líder y cofundador del Grupo de Investigación Interfacultades, Políticas Urbanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito, traducido y editado más de 60 publicaciones, entre libros y artículos sobre territorialidad y políticas públicas.
También es copiosa su colaboración como director de trabajo de grado y posgrados. Bienvenido, profesor Jean-François Raymond Joly. Buenos días a todos los que están escuchando en este momento la radio de la Universidad Central. Sí, señor, muchas gracias. Y por último, quiero presentar al profesor José Gabriel Zapata García. Él es psicólogo y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeña como docente e investigador en salud mental y en políticas públicas, y su experiencia de más de 10 años en estos campos le ha valido para publicar 2 libros y varios artículos y capítulos. Por lo tanto, le damos la palabra al profesor Gabriel Zapata para que nos cuente acerca del reto que asumió en su trabajo como editor especializado en esta novedad editorial de la Universidad Central, y quien además obviamente moderará este conversatorio que tendremos con nuestros grandes invitados. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Pues a todos quienes nos escuchan, buenas tardes. De la Universidad Central, agradecer pues por el privilegio de poder ser editor de esta versión abreviada del libro Incombustible del profesor Carlos Salazar. Sobre el reto de editar el libro, creo que nos convocaba hacer una edición que fuera relevante y simple de lectura para los interesados en la política pública, que puede ser un campo muy amplio, muy abierto, pero ante pues, la premura de estos tiempos de tener acceso a información rápidamente, pues es indispensable pues, poder tener una versión abreviada de ese gran conocimiento que ha acumulado el profesor Carlos durante tantos años, y ofrecerlo de manera virtual para que cualquier persona pudiese descargarlo en la biblioteca de la Universidad Central. Entonces, pues para mí fue un honor, un privilegio poder contribuir con ese reto que pues, me planteó y me inspiró el profesor Carlos. Y también pues es un honor estar con el profesor Jean-François, que pues no lo conozco directamente, pero evidentemente tuve que leerlo bastante en mis estudios de posgrado, entonces pues para mí es un honor estar con ambos y poder conversar en esta tarde ya casi noche. Entonces pues bueno, pues agradecerles de nuevo a ambos por aceptar la invitación para conversar sobre este tema que es pues muy relevante para Colombia. Entonces, para empezar, quiero que hablemos un poco sobre la nueva edición del libro de políticas públicas. Quisiera preguntarle al profesor Carlos cuáles son esos grandes paradigmas de la evolución de la política pública en la región en este último cuarto de siglo, pero que evidentemente se recogen en esta edición abreviada. Y pues adicionalmente, cómo decidió enfilar esos esfuerzos académicos en este tema y cómo ve que es la recepción en América Latina de este tema de las políticas públicas. Gracias. Empecemos por el principio, yo creo. Alguien me preguntaba en una conferencia que por qué había sido tan inteligente de estudiar políticas públicas. Y yo le respondí que yo no había sido inteligente, sino un cobarde. Y me entro a explicar la respuesta. Cuando salió la convocatoria que daba la reina para hacer estudios de doctorado en Inglaterra, en la London School of Economics, sin ser muy inteligente, fui a preguntar cuántos competían conmigo. Y encontré que como 900 personas competían para estudiar administración pública. Y solamente 3 tontos competían para estudiar políticas públicas. Entenderán ustedes, apreciados amigos, que no iba a ser tan tonto de competir con 900 pudiendo competir con 3.
realmente, y excúsenme el descaro, a mí me importaba un comino de estudiar cualquier cosa, siempre que fuera en la que mi abuelo me había dicho que era la mejor universidad del mundo, la London School of Economics and Political Science. Apliqué entonces para estudiar Public Policy. Recuerdo que le pregunté a mi buen amigo Javier Sanini, el decano eterno de Ciencias Políticas, egresado de Sciences Po de París, decano de Ciencias Políticas, repito, de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola Javier, me voy a estudiar políticas públicas, public policies. ¿Eso qué es? Y me dijo, y no les miento, vendrás a trabajar entonces con la policía. Nadie sabía de eso. Me fui, regresé, y el cura Sanín me puso a dictar el primer semestre, Administración Pública, en la maestría de Estudios Políticos. Obviamente ustedes entenderán que comencé a dictar políticas públicas. Me llamó Sanín y me dijo que yo no podía seguir impartiendo esa clase, sino que me limitara a enseñar administración pública, que eso de políticas públicas era un invento mío que no se justificaba, que estaba corrompiendo la mente de los estudiantes, que si seguía así, se vería precisado a expulsarme de la universidad. Entonces fue cuando comencé, y a escondidas, a elaborar un documento donde se explicara qué es eso, para qué sirve, cómo se come, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Y eso lo hice en forma escondida, obviamente. Fuera de eso, mi jefe, que no nos queríamos, sacó el cuento de que cuando yo le decía que estaba haciendo un documento sobre una herramienta para cambiar la realidad, que esa es la política pública, cambiar la realidad. Este señor decía que Salazar estaba haciendo un documento sobre hechicería y brujería en la Pontificia Universidad Javeriana. Eso fue tremendo, pero bueno. El libro, por eso, está cargado de bibliografía. Y asimismo se me ocurrió ponerle a cada sección una frase célebre y explicarla un poco, el origen, etcétera. Lo que dio obviamente para que el libro aumentara la cantidad de páginas. Y el libro salió, fue de los primeros que publicaron del tema en mi país, y tuvo un impacto interesante. Y después aquí en México he seguido cosechando saberes de mis colegas con este documento. Lo han publicado 3 estados aquí en México y el Congreso de la Unión. La primera vez que le publica a un extranjero. Mi buen amigo Jaime Arias, que a propósito fue la primera persona que me criticó mi libro Marketing Político, eso hace muchos años, me dijo que quería publicar el libro, pero que 350 páginas ya es difícil que los estudiantes lo lean, que necesitaba un libro que si yo podía peluquearlo. Yo le dije, Jaime, hombre, con todo respeto, decirle a un autor que peluquee su libro es como decirle a un padre de familia que le corten algo al hijo, o el pie derecho, o la oreja izquierda, o las narices. Yo no sirvo para eso. Él entendió la razón que le daba, y entonces por eso recurrimos a José Gabriel para que hiciera esta tortuosa diligencia de peluquear el libro y sacarlo en forma ágil para que tuviera esa posibilidad. Yo me atreví a sacar un dummy
y se ve muy agradable. Son 140 páginas en un formato que invita a leer y a degustar con agrado este tema que es de vital importancia para todos. Yo no quiero alargarme, pero solamente quiero decir que uno de los problemas graves que hay con respecto a este campo es que en América Latina y en todos los idiomas que vienen del latín, en el francés, el italiano, el portugués, el rumano y en el alemán, que no viene del latín, también tiene el mismo problema. ¿Cuál es? Una palabra para tres realidades distintas: politics, policy y polity. Los anglosajones distinguen muy bien la politics, que es el proceso político, la búsqueda, conquista y mantenimiento del poder, según Maquiavelo. Lo distinguen muy bien de las policies, que fue lo que yo estudié en la London School of Economics, que debe tener algún origen con la policía. Habría que investigar eso como elemento fundamental para todo Estado, el de la seguridad de los ciudadanos. Y así se llaman las policies. Si acaso una es hace la diferencia entre política y políticas. Yo me alegro ahora oír algunos comentaristas y locutores de CNN hablando de las policies del señor Biden. Y yo creo que es mejor decirle policies que políticas. Repito, una sola S hace la diferencia entre el proceso y el resultado de la política, que es la política pública. Y el tercer campo corresponde a la política como área geográfica con su gobierno, la polis griega. Es decir, no tenemos tres palabras para distinguir tres dimensiones distintas de la palabra política. Alguien decía, y yo estoy de acuerdo con ese alguien, que este aprendizaje y esta enseñanza debe ser desde los primeros años de estudio, cuando el niño aprende a jugar haciendo politics, búsqueda, conquista y mantenimiento del poder. Cuando el niño aprende a jugar haciendo policies, el resultado de la política. Y cuando el niño aprende haciendo polity, el área geográfica con su gobierno. Queridos amigos, este tema ha sido supremamente importante y socorrido en América Latina, partiendo de ese fundamento de las definiciones de la palabra política. Ahí paro yo y quiero oír con fervor y atención los planteamientos de mi buen amigo Jean-François Joly, a quien conozco hace muchos años, y a José Gabriel, que tuvo la osadía de hacer algo que yo no hubiera podido hacer. Gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Para nada tortuosa fue la tarea de hacer esa selección y ofrecer esa selección a los interesados en la política pública, una versión corta. Y pues gracias por ponernos en contexto frente a cómo fue la construcción del libro que inspiró esta versión abreviada. Y bueno, ya entrando en otros temas, quisiera abordar con el profesor Jean-François y con usted algunos aspectos clave para entender el tema de las políticas públicas. Usted nos comentaba de lo difícil que es, o digamos que fue, hacer relevante este tema en Colombia. Entonces, pues una primera pregunta es para ambos:
¿cuáles consideran que han sido las políticas públicas que más han avanzado en nuestros países latinoamericanos? Monsieur Joly. ¿Aló? Sí, te oímos. Sí, me preguntabas para que contestara. Ah, profesor Jean-François, ¿sí? La pregunta es sobre el avance de las políticas públicas en nuestros países latinoamericanos. ¿Nos escucha? Avance las políticas públicas en América Latina. Creo que las políticas públicas se volvieron muy común actualmente. Ayer, en el cambio de gobierno que hubo aquí, parcial de gobierno, cierto, estaba escuchando unos expertos hablando, politólogos y periodistas hablando de políticas públicas, de la importancia, de la dificultad que hay para pasar de un proyecto político, ¿cierto?, a unas políticas públicas, del dicho al hecho, de lo que se anunció en un programa de cambio, por ejemplo, por el actual gobierno en Colombia, ¿cierto?, y el hecho de ponerle en práctica. Entonces, efectivamente, hace 20, 30 años, cuando Carlos regresó de Londres, no se hablaba de políticas públicas. Ahorita se habla de políticas públicas por todas partes, e inclusive algunos intentaron hablar de política de Estado, ¿cierto?, para un poco tratar de desligar las políticas públicas del gobierno. Por ejemplo, hace 2 años en Colombia hay una política de vivienda que se elevó, que se determinó a un nivel como política de Estado, para que trascienda, que supere, digamos, un límite del periodo gubernamental. El debate es antiguo, hay un viejo artículo del año, no sé qué, 89 o 90, por allá, que discutía si las políticas públicas eran gubernamentales, ¿no?, ligado a la acción de un gobierno, inclusive algunas definiciones hablan en términos de gobierno, o si eran más general que solamente un gobierno específico, que en el caso colombiano tiene una duración de 4 años, que se traduce en un plan de desarrollo nacional, de desarrollo, etcétera, y a nivel local igual. Entonces, avance en políticas públicas en América Latina, yo puedo decir que se habla mucho de políticas públicas, que algunos intentan superar, ¿cierto?, esta disociación que a veces se hace entre un proyecto político y las políticas públicas, como digo el profesor Pierre Müller, del cual tradujimos con Carlos hace 20 años, el libro se llama Las políticas públicas. Más pasa el tiempo, más hacer política es hacer políticas públicas. No tiene sentido para un presidente de la República, para un alcalde, para un gobernador, en el caso colombiano, ¿cierto?, de acceder al poder si no es traducir su proyecto político en políticas públicas. Y vemos las dificultades que hay, por ejemplo, en este actual gobierno, donde hay muchas reformas que corresponden al proyecto político por el cual ha sido elegido el presidente actual, y la dificultad que hay a traducirle en realidad. Y entonces, una de las características de lo que llamé una corriente francesa de políticas públicas, el profesor Müller me dijo, no, señor, no es una corriente como tal, pero sí era una particularidad, era precisamente de no separar un proyecto político de las políticas públicas. Digo, Müller, profesor Pierre Müller, el profesor Pierre Jobert, del cual tradujimos hace 35 años con Carlos en 4 lecturas sobre políticas públicas, un documento muy interesante, que la política y las políticas públicas son 2 momentos de la lucha política. De nada sirve acceder al poder si no se hace políticas públicas, y una política pública no puede ser disociada de un proyecto político, no solamente partidística, pero digamos la visión política
sin eso se queda a nivel etéreo. Quizás es lo que algunos tratan de negar, ¿cierto?, al hablar de política de Estado como si fuera más allá de cualquier consideración, ¿cierto?, específicamente de un gobierno particular. Entonces, avance las políticas públicas en América Latina, digo que se habla mucho de políticas públicas, se habla en términos de políticas, periodistas hablan de políticas públicas, políticos hablan de políticas públicas, y en el público en general se tiende a hablar de políticas públicas, ¿cierto? Mucho más que hace 30 años, más de 30 años, cuando Carlos regresó de, de Londres y que nadie hablaba de políticas públicas. Eso serían mis comentarios, digamos, sobre este avance del tema de las políticas públicas en América Latina, sabiendo que hay que distinguir, ¿cierto?, el análisis de las políticas públicas, un análisis de políticas públicas, de lo que es la evaluación de una política pública, ¿cierto?, que es una de las etapas tradicionales directado por Jones del ciclo de las políticas públicas, ¿cierto?, desde la formulación, desde el momento donde se identifica el problema, donde se formula la política, donde se implementa la política, donde se evalúa la política para ver si hay que reajustarla, ¿cierto? Y eventualmente se termina una política pública, decía Jones, aun si esta última etapa era un poco etérea y no tan real. Entonces, distinguir el análisis de las políticas públicas o el análisis de políticas públicas de la evaluación de políticas públicas, cosas que no se hace mucho la evaluación de políticas públicas, que generalmente termina en gobierno y entonces, si se evalúa la política pública, comienza a decir que lo que ha hecho el gobierno anterior no es lo mejor y a pesar, por ejemplo, que en el caso colombiano hace como 15 años, si no estoy mal, que una unidad de planeación nacional está encargada de hacer evaluación de políticas públicas, no hay como tal muchísimas trabajos, digamos, de evaluación de políticas públicas, pero del otro lado hay desarrollo de herramientas para el análisis de políticas públicas, por ejemplo, en el caso del grupo de investigación común a Facultad de Ciencia Política y de Arquitectura de la Javeriana, el grupo de políticas urbanas, desarrollamos una serie de instrumentos conceptuales, analíticos, prácticos, pragmáticos, etcétera, para avanzar el análisis de políticas públicas urbanas y, entre otros, este momento, esta cara negra que hay entre la formulación de una política y la implementación de una política, ¿cierto? Que sea el despliegue territorial, como diría Pedro Medellín, de una política nacional, la política nacional de paz, la política nacional pensional, no hay mucha territorialización, pero esas de agricultura, y o que sea la formulación y la implementación de políticas territoriales, en caso de vivienda, en caso de urbanismo, etcétera, etcétera. Y lo que intentamos hacer y trabajamos a nivel difundiendo eso a nivel latinoamericano es avanzar en tener herramientas que permiten conceptuales y otras que permiten mejor analizar una política pública y no solamente su formulación, sino su implementación y la relación que hay entre formulación y implementación. Entramos sobre, exactamente, hace 2 o 3 años, sobre territorialización, territorio más bien políticas públicas y planeación, ¿cierto? Donde este trinomio imperfecto, ¿cierto?, de las interrelaciones que hay entre esos 3 elementos, miramos y avanzamos en esta tarea, ¿cierto?, tener herramientas para poder analizar políticas públicas, urbanas, territoriales,
todos son territoriales, el territorio no es solamente los territorios nacionales, para decir algo, una política nacional tiene una territorialidad que es nacional, otros la tienen de manera diferente, y entonces eso podemos decir yo sobre ese avance en caso del análisis de políticas públicas en Colombia y en América Latina. Muchas gracias, profesor Jean-François. Creo que es muy importante señalar que esta edición abreviada del libro del profesor Carlos, pues precisamente pretende atajar ese problema o ese reto que nos pone en discusión ahorita sobre la falta de evaluación de las políticas públicas en Colombia y en general en Latinoamérica. Ese es un reto que me parece importante abordar. También otro que nos ha puesto en discusión es la distinción entre la política, el populismo, los populismos, los sistemas democráticos en Latinoamérica que tienden tanto a la personificación y la construcción de unas políticas de Estado que nos permitan abordar los problemas estructurales que existen en nuestras naciones. Al respecto quisiera preguntarle también al profesor Carlos Salazar qué otros retos considera que tiene la política pública en este siglo, también retomando lo que bien nos ha dicho el profesor Jean-François, que para la época de la primera edición del libro, pues la política pública era un término, pues si se quiere, innovador, extraño, como usted bien nos ha dicho, pero que hoy, pues, y aquí en las estanterías de la Feria del Libro, pues se encuentran muchos libros de política pública, se habla mucho de política pública como mezclando el hecho político del ejercicio riguroso de la formulación, análisis, descripción de los problemas sociales. ¿Qué otros retos considera usted, profesor Carlos, tenemos quienes hacemos políticas públicas? Sí, yo creo que el término política pública se ha vuelto un lugar común. En vez de ir avanzando en la distinción y posicionamiento de la palabra, se ha degenerado el concepto de política pública. Si llueve es política pública, si hace sol es política pública, si el presidente va al baño hace política pública, todo es política pública, lo que lleva a una tremenda banalización del campo de las policies, de las políticas públicas. Yo creo que es importante empezar por el principio. Y ese principio queda muy bien a propósito con el libro de la Universidad Central, que es ágil, entendible y dinámico, para que todos, ciudadanía y funcionarios y líderes y empleados públicos, aprendamos qué es eso. Yo creo que ese concepto de generalizar la definición de política pública y entender bien qué es eso es importante. Por eso, el campo de las policies en otros países ha tenido un desarrollo muy grande. En el caso de Europa y otros países del continente norteamericano, pero no así en Latinoamérica. Escojo solo una crítica para ello. Decía un buen amigo que fue asesor del doctor Barco, el doctor Oscar Delgado, que la política pública es pública sí y solo si la hacen público. Es decir, si ese que llamaba un político colombiano el oscuro e inepto vulgo, la infame turba, si ese oscuro e inepto vulgo, si esa infame turba no participa
haciendo políticas no es política pública. Entonces, miren ustedes qué tremendo reto que se tiene. Hacer que la gente participe. Y ya los ciudadanos no quieren participar. Les han pegado tan duro, entre otras cosas, traduciendo mal o conjugando mal, perdón, la palabra política y la palabra participación. Que yo participe, que tú participes, que él participe, que nosotros participemos, que vosotros participéis y que ellos decidan. En último caso, ha sido una pantomima la palabra participación para seguir lo mismo. Entonces, miren ustedes qué tremendo reto se tiene ahora. Que el ciudadano de a pie se dé cuenta que su concurso, su participación es fundamental para que la política sea pública. Y tenemos ahí, con solo eso, un reto bien importante. Hacer que la ciudadanía sea el motor de estos cambios. Excelente, profesor Carlos. Lo que dice me hace pensar en los sistemas democráticos que tenemos en los países latinoamericanos. Y pues quisiera devolverle la pregunta, ¿cómo entonces la política pública puede ayudar en la consolidación de estos valores y estructuras democráticas? Entendiendo pues que por lo que nos acaba de decir tiene que estar arraigada en la participación popular, pública y si se quiere hoy también para introducir el concepto psicopolítico, o sea, de cómo cada individuo en su estructura psicológica puede incorporar algo que hemos entendido como una estructura estatal de los gobiernos para hacerlo parte de su vida cotidiana. Entonces, pues, ¿cómo ve usted esto de construir democracia a partir de las políticas públicas? Pues yo creo que es un reto y una oportunidad interesante a partir de este libro que la Universidad Central está ofreciendo gratuitamente. Yo insisto que el problema es de nacimiento, de participación de la ciudadanía desde pequeños. El aprendizaje es en los primeros años. Después la universidad tiene que reforzar esos conocimientos, obviamente. Y en la parte laboral, poner a funcionar eso. Pero el aspecto fundamental de participación es para toda la sociedad. Es el gran reto que se tiene y pues que la política pública debe ser una especie de conductor de este camino. Sin ir muy lejos la parte electoral, hay una serie de consultores políticos muy avesados que no empiecen por el principio. El político se valida únicamente cuando hace políticas públicas. Ese es el gran reto. Esa es su función. Es la política en acción. Entonces, partiendo de ahí, es importante tener en cuenta que siempre y cuando yo quiera transformar la realidad, debo enmarcar eso en una política pública. Para mí es deprimente cuando me invitan a reuniones en algunas universidades aquí en México y en otros países de América Latina. El 90% de los asistentes son abogados, porque entienden que la política pública es únicamente para los abogados. Pero si partimos de esa definición tan importante, que dice que la política pública es la única herramienta que tiene dientes para cambiar la realidad. Es decir,
Si yo quiero que la equidad y género cambie la realidad, o la paz cambie la realidad, o el medio ambiente cambie la realidad, debo enfocarlo, transformarlo, meterlo en una política pública de paz, de medio ambiente, de equidad y género. Es un reto tremendo. Y aquí viene otro asunto que también me permito poner en la carpeta para discusión. Existen algunas personas, como todo en la vida, que saben de todo. Entonces saben de políticas públicas de infraestructura, de políticas públicas de medio ambiente, de políticas públicas de familia, de políticas públicas. Eso no es serio, porque hacer políticas públicas de medio ambiente es muy, muy distinto a hacer políticas públicas de infraestructura, de equidad y género, etc. Entonces es un llamado también a la especialización, pero partiendo desde el principio, conocer esta herramienta, definir los tres campos y saber que sin eso no podemos avanzar en la concepción política de los países de América Latina por ahora. Muchas gracias, profesor Carlos. Yo creo que es muy importante lo que nos dice de no entender la política pública como un campo que se asigna a una disciplina, sino pues partir que es un campo interdisciplinar y transdisciplinar. Al respecto, ahorita el profesor Jean-François se refería un poco al estado actual, o bueno, al estado actual de la política en Colombia, y quería preguntarle si ese estado actual que tenemos con la participación política contemporánea es un reflejo también de nuestras falencias, limitaciones y también pues alcances en la política pública. Cómo entonces nuestro estado al fin de cuentas termina siendo ese reflejo de esos problemas profundos que tenemos en la formulación y en la evaluación. No sé, profesor Jean-François, ¿qué opina al respecto? Diría, en relación con lo que acaba de decir Carlos, ¿cierto? Ese debate que se ha dado desde hace como 15, 20 años, más o menos, sobre la gobernanza democrática, etcétera, que parte también de un punto, una mala traducción de la palabra governance por gobernabilidad, que se empezó a confundir los dos, ¿cierto? Gouvernance en francés o gouvernance en inglés, ¿cierto? Y que los del BID tradujeron mal por gobernabilidad. La gobernabilidad es la posibilidad de gobernar, la posibilidad de tomar decisiones y que estas decisiones se hagan realidad para simplificar al máximo las cosas, decisiones que en este caso se tratan de políticas públicas. Otro punto que es importante es lo que Müller y Surel llaman el modo de gobierno. Tomando políticas públicas territoriales u urbanas, uno puede distinguir entre el gobierno del territorio, donde las decisiones se toman de arriba hacia abajo, principalmente por parte de actores privados o públicos, pero de todas maneras representantes del nivel nacional, que tiene a ser más bien uniactor y de arriba hacia abajo, y además de eso, esencialmente de carácter público. Eso es lo que Pierre que lo Galés se llama hace 20 años el gobierno de la ciudad, donde, por ejemplo, en el caso francés, antes de reformar la descentralización de 82, era el ministro de Obras Públicas, para tomarle así, o el representante local del Ministerio de Obras Públicas, que decidía de la licencia de construcción. Es el ministro de Transporte que decía de los contratos de concesión en caso de tranvía o de buses, etcétera, etcétera. Era el gobierno del territorio. Los procesos de centralización
en Francia, en América Latina. Y en el caso mexicano, diferente del caso colombiano, hicieron que se instaurara poco a poco, ¿cierto? Otra forma, otro modo de gobierno que el mismo Patrick Le Gallès llama la gobernanza de las ciudades. Y yo, en el desarrollo de mi tesis doctoral y después, proponía el gobierno del territorio, considerado como si fuera único, como si fuera cada uno de los municipios colombianos un pedacito del territorio nacional, ¿cierto? El gobierno del territorio opuesta a la gobernanza de los territorios, donde cada uno de los territorios intentaba, ¿cierto?, desarrollar, formular e implementar políticas públicas, ya no solamente con unos actores del orden nacional, sino con diferentes actores de nivel local. Uno horizontal, uno vertical, arriba hacia abajo, y el otro de abajo hacia abajo, es decir, a nivel horizontal. Pero la dificultad del ejercicio de esta gobernanza urbana, gobernanza territorial, es que hay múltiples actores. Un proyecto bogotano, como por ejemplo el del Corredor Verde de la Séptima, o antes el proyecto de metro de Transmilenio por la Séptima, pero el proyecto más reciente de la administración actual del distrito, intento desarrollar un proyecto participativo, ¿cierto?, para tratar de formular un corredor verde en la Séptima. Eso fue un ejercicio interesante que desarrolló entre otros el IDU, pero la dificultad, es ahí que hay otro punto, es que al gobierno del territorio hay que relacionar con una visión sectorial, educación, salud, transporte, etc. En la visión de la gobernanza de los territorios es transversal, multisectorial, multiactor, y es multi, y tantos que es extremadamente difícil de poder articular esos elementos. Y además de eso, por ejemplo, el proyecto de infraestructuras, por ejemplo, como en el caso del Transmilenio por la Séptima o del Corredor Verde, hay un peso enorme en nivel internacional, son financiados por 70% por la nación, y está la nación, en el caso colombiano, a nivel se financia con el curso del Banco Mundial. Hay un peso muy fuerte de lo que el mismo Pierre Müller llama la lógica sectorial, la sectorialidad, dentro de lo cual, al cual está muy ligada una visión de gobierno del territorio. Mientras que efectivamente la gobernanza territorial está ligado a una visión territorial, transversal, pero que también tiene que articular entre sí diferentes maneras de pensar el territorio, diferentes territorialidades, diría no el profesor Müller, sino el profesor Jérôme Monet, geógrafo urbanistas, que ha trabajado esos temas de territorio, territorialización y territorialidad. Entonces, quiere decir que esa cosa de la democracia, ¿cierto?, esta cosa de la participación, del involucramiento de unas poblaciones en decisiones, sí, pero decisiones de formulación, bien, pero decisiones de implementación. Retomando el caso del Corredor Verde, ¿cierto? Precisamente se sigue pensando un corredor. Mientras que defendimos con Bogotá como vamos, la cual participa la Javeriana, la que había que pensar a nivel transversal, es decir, que el elemento que estaba pasando por la Séptima era un elemento de una relacionado con políticas urbanas, de renovación urbana, desarrollo urbano, etc., transversales. Es extremadamente difícil porque no es contra los ingenieros de transportes. El nuevo ministro de Transportes, exalumno mío de la maestría en planificación urbana y regional, entre otros. Pero digamos, la visión en términos de infraestructura es una visión ahí, muy vertical, muy un corredor. A mí los corredores me dan miedo, porque uno está encerrado y no se ve las relaciones laterales que hay, la diversidad que hay, por ejemplo, en el caso de la Séptima, entre
la calle 26 y la calle 200 son unas totalmente diferentes. La relación con el entorno es diferente, pero una visión de un corredor no va a ser, es una visión sectorial y lo puede hacer participar y poner corredor verde y con espacio público, etcétera, etcétera, pero a la hora de las decisiones lo que va a pesar, ¿cierto? Son visiones en términos sectoriales, algunos dirían tecnocráticas, eso es, sí, y que no, que difícilmente va a poder replegar la diversidad de los intereses, de las visiones que tiene diferentes poblaciones. Retomando otra vez entre lo que pasa en la calle 200 con séptima versus lo que pasa en la calle 24, son dos puntos totalmente diferentes. Y entonces, hace algunos años, un ejercicio que hicimos con Bogotá como vamos, y era del lado ahí de la 180, ellos decían, de acuerdo por el Transmilenio, pero por favor, pónganos un cable, pónganos algo que permite desarrollar un poco nuestros barrios. La visión, efectivamente, de los contratistas encargados del diseño era nosotros vamos a hacer el diseño de las estaciones, el resto no es problema nuestro, es problema de otras entidades. Y entonces esta solicitud de estas comunidades de la 183 muy difícilmente podía ser reflejado en este proyecto, porque ellos veían este proyecto de infraestructura, ¿cierto?, en relación con la visión de su barrio. Y nada tiene que ver con lo que pasa frente a la Javeriana, ¿cierto? Que es otra relación, otro tipo de método. De ahí la gran dificultad, terminar ya sobre este punto, de poder hacer procesos de participación en la formulación, eventualmente, pero en la implementación de políticas públicas, frente al peso enorme de las lógicas sectoriales, ¿cierto? Además, cuando se trata de financiamiento, que son de carácter internacional, Banco Mundial, BID, etcétera, 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 que imponen también sus propias visiones, ¿cierto?, encima de las que puede tener la de la nación, en este caso las infraestructuras de movilidad, puede financiar hasta 70% hasta 70% de la inversión. Terminaré para decir, por ejemplo, el caso de la calle 80 hace 25 años, cuando nadie creía en Transmilenio, la nación dio la 80 que la financió el distrito. Listo, muchísimas gracias, profesor Jean-François. Creo que es muy importante para ir ya cerrando, retomar lo que nos está diciendo de la importancia de hacer políticas públicas que tengan un enfoque territorial, con un abordaje interseccional, que vinculen la gobernanza, la participación popular, y sobre todo, tal vez es también mi aporte, una visión psicopolítica y de la gubernamentalidad que interiorice dentro de cada persona, cada individuo, pues su importancia en la participación política. También creo que es muy importante pues, reconocer esta distinción que puede existir entre una política estatal y el acontecimiento político, que es un reto para América Latina. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias al profesor Carlos, al profesor Jean-François por compartir el aprendizaje. De nuevo, reiterarles a todos los que nos escuchan que parte de estas discusiones y estos retos de la política pública lo pueden encontrar en la edición abreviada del libro del profesor Carlos Salazar, que está disponible en la Universidad Central. Y pues muchísimas gracias de nuevo a la Universidad Central por este espacio y por la edición. Bueno, yo me uno a ese agradecimiento al profesor Carlos Salazar, al profesor Jean-François Joly y al editor José Gabriel Zapata
Muchas gracias por esa participación, por ese análisis sobre la importancia y el estado de las políticas públicas en nuestro país y la región. Y así como lo dice el profesor Zapata, efectivamente pueden consultar todo esto que quedó expresado, una gran cantidad de aspectos sobre las políticas públicas que seguramente ustedes van a consultar en este libro, Políticas Públicas, Elementos para su formulación, implementación, evaluación y análisis, y que está en acceso abierto en el catálogo de la editorial de la Universidad Central. Muchísimas gracias y ojalá podamos tener la oportunidad de escucharlos nuevamente o, por qué no, tenerlos de manera presencial aquí en nuestra emisora Sintopía Radio. Muchas gracias por invitarme y también un saludo a los que nos están escuchando. No lo hice al iniciar mi intervención, pero hago al finalizarla. Gracias por el saludo. Con mucho gusto. Sintopía Radio, tu mejor elección. Hola, monsieur. ¿Tenía seco o no? Estoy en medio de un depósito, porque como nos traseamos de Chía, ya tenemos todo el revolcón. Te llamo luego. Gracias, Carlos. A ti un abrazo. Buen día. Chao. Y gracias a José, Gracias, profes, por la participación. Nos escuchamos hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Feliz tarde. Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, un abrazo. A orden. Gracias. Gracias, hasta luego. Ana Valentina también. Un saludo especial y muchas gracias. Gracias, con mucho gusto. Ya, ahí, ¿no? Ya, gracias.